Imagina una historia que no comienza con certezas, sino con un susurro, un rumor que viaja entre selvas densas, montañas imposibles y ríos interminables de América del Sur. A inicios del siglo XVI, cuando los conquistadores europeos apenas comenzaban a adentrarse en territorios desconocidos, empezó a circular una leyenda que encendería la ambición de generaciones enteras. La existencia de una ciudad hecha de oro, un lugar tan rico que desafiaba toda lógica humana. No era solo una ciudad, era un sueño, una obsesión, un espejismo que prometía riqueza infinita. Todo parece haber comenzado con relatos indígenas que hablaban de un ritual sagrado. En algún lugar de lo que hoy conocemos como Colombia, los muiscas realizaban ceremonias en las que su gobernante, cubierto completamente de polvo de oro, se sumergía en una laguna como ofrenda a los dioses. Este gobernante dorado fue conocido por los españoles como el Dorado, que literalmente significa el hombre dorado. Pero aquí es donde la historia comienza a transformarse, porque lo que en realidad era un ritual espiritual, en la mente de los conquistadores pronto se convirtió en algo mucho más grande. Con el paso del tiempo, el Dorado dejó de ser un hombre y se convirtió en una ciudad perdida, oculta en algún rincón remoto del continente, rebosante de oro, templos cubiertos de metales preciosos y riquezas inimaginables. Y en una época donde la ambición impulsaba imperios, esta idea era simplemente irresistible. Figuras como Gonzalo Jiménez de Quesada, uno de los primeros en explorar el interior de Colombia en la década de 1530, se adentraron en territorios hostiles siguiendo pistas vagas, guiados por relatos fragmentados y, muchas veces, malinterpretados. Lo que encontraban no era la ciudad soñada, sino selvas impenetrables, enfermedades, hambre y muerte. Pero eso no detenía a nadie, porque cuanto más difícil era encontrar el Dorado, más real parecía volverse en la mente de quienes lo buscaban. El mito comenzó a expandirse, creciendo con cada expedición fallida. Algunos afirmaban que no estaba en Colombia, sino más al sur, en la vasta Amazonía. Otros decían que se encontraba escondida entre las montañas de los Andes. Cada versión añadía un nuevo detalle, una nueva pista, y también una nueva excusa para seguir buscando. Lo más fascinante es que nadie parecía cuestionar seriamente si el Dorado realmente existía. En una época donde gran parte del mundo aún era desconocido para los europeos, cualquier historia, por improbable que fuera, podía ser cierta. Y así, la leyenda empezó a adquirir vida propia, alimentada tanto por la imaginación como por la codicia. Pero en el fondo, lo que impulsaba estas expediciones no era solo el oro, era la promesa de lo imposible. La idea de encontrar algo que nadie más había encontrado, de descubrir un lugar que cambiaría la historia para siempre. Y así, con mapas incompletos, brújulas dudosas y una fe casi ciega, los primeros exploradores se internaron en lo desconocido, convencidos de que, en algún lugar más allá del horizonte, la ciudad dorada los estaba esperando, aunque la realidad comenzaba a insinuar algo mucho más oscuro. Pero mientras la realidad se volvía más hostil, la leyenda hacía exactamente lo contrario. Se volvía más poderosa. Cada expedición que fracasaba no destruía el mito, lo alimentaba. Porque en lugar de aceptar que el Dorado no existía, los conquistadores llegaban a una conclusión distinta. Simplemente no lo habían buscado en el lugar correcto. A mediados del siglo XVI, la obsesión ya no era solo española. La historia había cruzado fronteras, llegando a oídos de aventureros de toda Europa. La idea de una ciudad de oro escondida en el Nuevo Mundo era demasiado tentadora para ignorarla. Y así, nuevos nombres comenzaron a sumarse a esta carrera desesperada por lo imposible. Uno de los más inquietantes fue Lope de Aguirre, un hombre cuyo nombre terminaría envuelto en locura, traición y violencia. En 1560, formó parte de una expedición que descendía por el río Amazonas en busca de riquezas. Pero lo que comenzó como una búsqueda terminó convirtiéndose en una pesadilla. Aguirre, consumido por la ambición y la paranoia, se rebeló contra sus propios compañeros, asesinó a su líder y se autoproclamó enemigo de la corona española. Todo esto, persiguiendo una ilusión. El Dorado no solo estaba costando vidas por las dificultades del viaje, sino por la oscuridad que despertaba en quienes lo buscaban. Mientras tanto, otros exploradores continuaban intentando descifrar el misterio desde distintos puntos del continente. Algunos aseguraban haber escuchado de ciudades con calles pavimentadas en oro. Otros hablaban de reinos enteros donde metal precioso era tan común como la piedra. Pero siempre había algo en común. Nadie podía probarlo. El problema era que las historias indígenas, originalmente simbólicas o rituales, eran constantemente malinterpretadas o exageradas.
Cada relato pasaba por múltiples traducciones, distorsionándose en el proceso. Lo que podía ser una referencia a riqueza espiritual o abundancia natural, terminaba convirtiéndose en descripciones literales de tesoros infinitos. Y los europeos, con su mentalidad centrada en la conquista y la acumulación, escuchaban exactamente lo que querían escuchar. Para finales del siglo XVI, El Dorado ya no era un solo lugar, eran muchos. Algunos lo ubicaban en la cuenca del Orinoco, otros en las profundidades de la Amazonía, y algunos incluso afirmaban que se trataba de un imperio completo, oculto y esperando ser descubierto. La geografía misma parecía doblarse ante la leyenda. Sin embargo, algo empezaba a cambiar. Las expediciones se volvían cada vez más costosas, más largas y más peligrosas. Los relatos de fracaso comenzaban a acumularse, y aunque la esperanza seguía viva, también comenzaba a surgir una sombra de duda, una pequeña grieta en la ilusión. Pero esa duda no sería suficiente para detener lo inevitable, porque justo cuando algunos comenzaban a cuestionar la existencia del Dorado, aparecería una figura que llevaría la obsesión a un nivel completamente nuevo, alguien dispuesto a arriesgarlo todo, incluso su propia vida, para demostrar que la Ciudad de Oro no era un mito, sino una realidad esperando ser encontrada. Ese hombre fue Sir Walter Raleigh, un personaje tan ambicioso como calculador, cercano a la corte de Isa, Beli de Inglaterra, y convencido de que encontrar el Dorado no solo le daría riquezas incalculables, sino también poder, prestigio y una ventaja decisiva sobre el Imperio español. Para finales del siglo XVI, la leyenda ya no era solo una obsesión personal, era también una pieza dentro del juego político entre potencias europeas. En 1595, Raleigh emprendió su primera gran expedición hacia lo que hoy conocemos como Guyana. Su objetivo era claro: encontrar la mítica ciudad, que él creía ubicada en algún punto cercano al río Orinoco. Pero más allá de la búsqueda física, Raleigh tenía otra arma, la narrativa. Porque si algo entendía perfectamente, era el poder contar una buena historia. Tras regresar a Inglaterra sin haber encontrado la ciudad, publicó un relato titulado The Discovery of Guyana. En él, describía tierras extraordinarias, pueblos ricos y, por supuesto, insinuaciones claras de la existencia del Dorado. No presentó pruebas sólidas, pero tampoco mentía del todo. Más bien, adornaba, exageraba y dejaba suficientes cabos sueltos para que la imaginación hiciera el resto. Y funcionó. Europa volvió a encenderse con la idea de que la Ciudad Dorada estaba más cerca que nunca. Raleigh había logrado algo crucial: transformar la duda en expectativa. Donde otros veían fracaso, él construyó esperanza. Pero había un problema. El tiempo pasaba y el Dorado seguía sin aparecer. Años después, en 1617, Raleigh organizó una segunda expedición. Esta vez, la presión era mucho mayor. Su reputación estaba en juego, y también su vida. Inglaterra esperaba resultados, no historias. Pero lo que encontró fue lo mismo que todos antes que él: selvas impenetrables, territorios desconocidos, y ninguna ciudad de oro. La expedición terminó en desastre. Hubo enfrentamientos con los españoles, pérdidas humanas y ningún rastro del legendario reino. Cuando Raleigh regresó a Inglaterra, ya no había espacio para relatos inspiradores. La corona lo consideró un fracaso, y poco después fue ejecutado. La historia de Raleigh marcó un punto de inflexión. Por primera vez, la búsqueda del Dorado no solo terminaba en decepción, sino en consecuencias irreversibles. La fantasía comenzaba a chocar con la realidad de una forma mucho más brutal. Y aún así, la leyenda se negaba a morir. Porque aunque las pruebas nunca aparecían, la idea era demasiado poderosa para desaparecer. En algún lugar, más allá de mapas incompletos y relatos contradictorios, el Dorado seguía existiendo, al menos en la mente de quienes se negaban a dejar de creer. Pero lo que nadie imaginaba era que, mientras los europeos buscaban desesperadamente una ciudad de oro, la verdad detrás del mito había estado ahí desde el principio, distorsionada, enterrada bajo siglos de malentendidos, esperando ser descubierta de una forma completamente diferente. Y esa verdad, aunque menos espectacular que una ciudad hecha de oro, era mucho más reveladora, porque obligaba a replantear toda la historia desde el inicio. Lo que los conquistadores habían perseguido durante décadas no era un reino perdido, ni una civilización oculta, sino una interpretación equivocada de tradiciones que nunca tuvieron la intención de describir riquezas materiales. En el corazón de esta confusión estaba el pueblo muiscas, una cultura profundamente simbólica cuya relación con el oro era completamente distinta a la de los europeos. Para ellos,
El oro no representaba riqueza económica, sino un elemento sagrado, una conexión con lo divino. No era algo que se acumulaba, sino algo que se ofrecía. El famoso ritual que dio origen a todo ocurría, según múltiples relatos, en la laguna de Guatavita. Allí, el nuevo gobernante era cubierto con polvo de oro y, en una ceremonia solemne, se adentraba en las aguas mientras arrojaba ofrendas de gran valor. No era una demostración de poder económico, sino un acto espiritual, una entrega a los dioses. Pero cuando los españoles escucharon estas historias, no vieron espiritualidad, vieron riqueza. Y donde los muiscas veían un rito, los conquistadores imaginaron una ciudad entera construida con ese mismo oro. Con el paso del tiempo, algunos intentaron incluso drenar la laguna en busca de tesoros. Durante el siglo XVI y siglos posteriores, se llevaron a cabo varios intentos para vaciar sus aguas y recuperar las supuestas riquezas ocultas en el fondo. Se encontraron piezas valiosas, sí, figuras, objetos ceremoniales, restos de ofrendas, pero nada que se acercara a la magnitud de la leyenda. Aún así, cada pequeño hallazgo servía para mantener viva la ilusión, porque el mito ya no dependía de pruebas contundentes. Se sostenía por algo mucho más fuerte: la necesidad de creer, la idea de que en algún rincón del mundo aún existía algo extraordinario, algo que escapaba a la lógica, algo que recompensaría a quien fuera lo suficientemente valiente o lo suficientemente obsesivo para encontrarlo. Y mientras algunos comenzaban a aceptar que El Dorado podía no ser una ciudad real, otros se aferraban con más fuerza a la posibilidad de que simplemente aún no había sido descubierto, que tal vez estaba más lejos, más escondido, esperando en silencio. Pero esta nueva forma de entender el mito traía consigo una pregunta inquietante: si El Dorado nunca fue una ciudad, ¿por qué tantas personas aseguraban haber estado tan cerca de encontrarlo? ¿Era solo imaginación, o había algo más oculto entre las sombras de la selva? Esa pregunta comenzó a perseguir a exploradores, cronistas y aventureros durante generaciones, porque aunque la explicación del ritual muisca parecía lógica, no lograba borrar por completo los relatos de quienes aseguraban haber visto indicios de algo más grande. No una simple ceremonia, sino señales de civilizaciones ocultas, estructuras desconocidas y territorios que no aparecían en ningún mapa. A medida que el mito evolucionaba, también lo hacía su geografía. El Dorado ya no estaba limitado a la región de la laguna de Guatavita. Ahora se hablaba de vastos reinos en lo profundo de la selva amazónica, lugares donde, según algunos relatos, existían ciudades organizadas, con caminos, templos y riquezas que nunca habían sido tocadas por manos europeas. Uno de los nombres que comenzó a tomar fuerza fue Lemanoa, una supuesta ciudad ubicada a orillas de un lago gigantesco llamado Parima. Según las historias, este lugar no solo era real, sino que era el verdadero corazón del Dorado, una especie de capital dorada escondida en un territorio casi inaccesible. Mapas europeos de los siglos XVI y XVII incluso comenzaron a incluir este lago, como si su existencia fuera un hecho comprobado y no una simple especulación. Lo inquietante es que muchos de estos mapas eran tomados en serio. Navegantes, cartógrafos y exploradores confiaban en ellos, organizando expediciones enteras basadas en información que, en realidad, provenía de rumores, interpretaciones erróneas o relatos de segunda mano. Pero en una época donde gran parte del mundo seguía siendo desconocido, la línea entre realidad y ficción era peligrosamente delgada. Algunos expedicionarios afirmaban haber encontrado grandes extensiones de tierra habitadas, con indicios de organización social compleja. Otros hablaban de caminos que parecían haber sido construidos por civilizaciones avanzadas, ahora ocultas por la vegetación. Aunque estas observaciones no confirmaban la existencia de una ciudad de oro, sí alimentaban la idea de que algo importante había existido, o tal vez aún existía, escondido bajo la selva. Sin embargo, también había una realidad imposible de ignorar. La selva amazónica no era un lugar fácil de conquistar. Enfermedades desconocidas, animales peligrosos, climas extremos y una geografía implacable convertían cada expedición en una lucha constante por sobrevivir. Muchos no regresaban, y los que lo hacían volvían con historias fragmentadas, difíciles de verificar, pero lo suficientemente intrigantes como para inspirar nuevas búsquedas. Así, El Dorado dejó de ser solo una obsesión por el oro. Se convirtió en un misterio mucho más profundo, una pregunta sin respuesta que desafiaba tanto la razón como a la imaginación. Y mientras los mapas se llenaban de lugares que nadie había visto realmente, y los relatos seguían creciendo en detalle y dramatismo, una idea comenzaba a tomar forma entre algunos exploradores más escépticos.
Tal vez El Dorado no era un lugar fijo. Tal vez no era una ciudad, ni un reino, sino algo que cambiaba, que se movía, que se reinventaba con cada historia. Pero aceptar eso significaba algo mucho más incómodo. Significaba admitir que, después de tanto tiempo, tantas expediciones y tantas vidas perdidas, tal vez habían estado persiguiendo algo que nunca estuvo ahí. Aunque, en el fondo, nadie estaba realmente listo para aceptar esa posibilidad. Pero justo cuando esa duda comenzaba a tomar fuerza, surgieron nuevos indicios que parecían contradecirla, pequeñas piezas de evidencia que, aunque no confirmaban la existencia del Dorado como se imaginaba, se sugerían que la selva ocultaba mucho más de lo que los europeos habían logrado entender. Durante siglos, la Amazonía fue considerada un territorio salvaje, prácticamente inhóspito, incapaz de sostener grandes civilizaciones. Esta idea reforzaba el escepticismo. Si no podían existir ciudades complejas en ese entorno, entonces el Dorado simplemente no podía ser real. Pero esa percepción comenzaría a cambiar con el tiempo. Relatos antiguos hablaban de pueblos densamente poblados, de extensas redes de caminos y de sistemas agrícolas avanzados. Durante mucho tiempo, estos testimonios fueron descartados como exageraciones o ilusiones provocadas por el agotamiento. Sin embargo, siglos después, investigaciones arqueológicas empezarían a revelar algo sorprendente. No eran completamente falsos. Se descubrieron rastros de lo que hoy se conoce como terra preta, un tipo de suelo artificial extremadamente fértil creado por antiguas comunidades amazónicas. Este hallazgo indicaba que no solo había presencia humana en gran escala, sino también un conocimiento sofisticado del entorno. La selva, lejos de ser un obstáculo insuperable, había sido transformada. Además, en distintas regiones comenzaron a encontrarse restos de asentamientos, estructuras y patrones que sugerían organización social compleja. No eran ciudades doradas, pero tampoco eran simples aldeas aisladas. Eran evidencias de que, en algún momento, existieron sociedades capaces de modificar el paisaje a gran escala. Esto cambiaba la narrativa de forma sutil pero poderosa, porque si bien no confirmaba la existencia del Dorado como una ciudad llena de oro, se abría la puerta a otra posibilidad, que las historias originales no hablaban de riqueza material, sino de civilizaciones avanzadas que los europeos no supieron comprender en su momento, que lo que parecía fantasía, en realidad era una distorsión de algo real, algo que simplemente fue malinterpretado. Y entonces, la pregunta volvía a surgir, pero ahora con más fuerza que antes. ¿Qué tanto de la leyenda era completamente falso y qué tanto estaba basado en una verdad que aún no terminamos de descubrir? Porque tal vez el Dorado no era una ciudad hecha de oro, pero eso no significaba que no existiera algo igual de extraordinario oculto bajo la selva. Y mientras la historia avanzaba, el mito dejaba de ser una simple fantasía colonial para convertirse en un enigma mucho más complejo, uno que no solo hablaba de exploradores y riquezas, sino de culturas olvidadas, interpretaciones erróneas y una obsesión humana que parecía no tener fin. Y esa obsesión, lejos de desaparecer con el paso de los siglos, encontró nuevas formas de mantenerse viva. Porque aunque las grandes expediciones coloniales comenzaron a disminuir, la idea del Dorado ya se había incrustado profundamente en la cultura occidental, transformándose, adaptándose, sobreviviendo. Para los europeos del siglo XVII y XVIII, la búsqueda empezó a cambiar de tono. Ya no se trataba únicamente de lanzarse a lo desconocido con la esperanza de encontrar oro, sino de entender qué había detrás de tantas historias. Sin embargo, incluso en este enfoque más racional, el misterio seguía intacto, porque cuanto más exploraba el continente, más evidente se hacía que América del Sur aún guardaba secretos imposibles de ignorar. Viajeros, naturalistas y cronistas comenzaron a recorrer estas tierras con una mirada distinta. Algunos documentaban plantas, animales y geografías, otros registraban las costumbres de los pueblos indígenas. Pero, de vez en cuando, aparecían relatos que volvían a encender la chispa del mito, historias de estructuras antiguas cubiertas por la vegetación, de caminos que no parecían naturales, de territorios que sugerían haber sido habitados por poblaciones mucho más grandes de lo que se creía posible. Incluso figuras como Alexander von Humboldt, uno de los exploradores más influyentes de finales del siglo XVIII y principios del XIX, escucharon historias relacionadas con antiguas riquezas y civilizaciones perdidas durante sus viajes por América. Aunque Humboldt se mantuvo escéptico frente a la idea de una ciudad de oro, sus observaciones ayudaron a demostrar que el continente era mucho más complejo de lo que los primeros conquistadores habían imaginado.
Y es que, en cierto sentido, El Dorado ya no necesitaba existir físicamente para seguir siendo real. Se había convertido en un símbolo, una representación de lo desconocido, de aquello que escapa a la comprensión, de ese impulso humano que empuja a explorar incluso cuando las probabilidades están en contra. Ya no era solo una ciudad, ni un lago, ni un reino, era una idea. Pero eso no significaba que la búsqueda hubiera terminado, porque incluso en épocas más modernas, con mapas más precisos y tecnología más avanzada, continuaron surgiendo teorías, hipótesis y exploraciones que intentaban encontrar algo, cualquier cosa que conectara directamente con la leyenda original. Algunos buscaban restos arqueológicos específicos, otros intentaban reinterpretar textos antiguos, y algunos simplemente se dejaban llevar por la fascinación. Lo más inquietante es que, a pesar de todos los avances, la selva amazónica seguía siendo, en gran medida, un territorio enigmático, un lugar donde la naturaleza podía ocultar, durante siglos, cualquier rastro de lo que alguna vez existió. Y eso dejaba abierta una posibilidad tan intrigante como perturbadora, que tal vez, en algún punto remoto, cubierto por capas de vegetación y tiempo, aún quedara algo por descubrir. No necesariamente una ciudad de oro, pero sí una pieza de rompecabezas que pudiera cambiar todo lo que creemos saber sobre El Dorado. Y es precisamente en ese punto donde la historia da un giro inesperado, porque lo que durante siglos fue considerado un mito exagerado, comenzó a recibir una nueva atención desde la ciencia moderna, no con la intención de encontrar oro, sino de entender si detrás de la leyenda existía una base real que había sido ignorada o malinterpretada. Con el avance de tecnologías como el escaneo láser aéreo, conocido como LIDAR, los investigadores empezaron a observar la selva desde una perspectiva completamente distinta. Lo que antes parecía un manto verde impenetrable, comenzó a revelar patrones, formas geométricas, estructuras, caminos ocultos bajo la vegetación. En distintas regiones de la Amazonía, especialmente en zonas de Brasil y Bolivia, se identificaron restos de antiguas ciudades, complejos agrícolas y redes de caminos que sugerían una organización mucho más sofisticada de lo que se pensaba. Estas no eran pequeñas aldeas dispersas, eran asentamientos planificados, con una lógica interna, con sistemas que indicaban cooperación y conocimiento del entorno. Uno de los descubrimientos más impactantes fue de las llamadas ciudades jardín, grandes asentamientos conectados por caminos elevados, rodeados de tierras cultivables y sistemas de manejo del agua. Estos hallazgos cambiaron radicalmente la forma en que se entendía la Amazonía precolombina. Ya no era vista como un territorio vacío o salvaje, sino como un espacio habitado, transformado y gestionado por culturas complejas. Esto no confirmaba la existencia del Dorado como una ciudad cubierta de oro, pero sí planteaba algo igual de fascinante, que los relatos de los primeros exploradores podrían haber sido interpretaciones exageradas de civilizaciones reales, avanzadas y organizadas, que con el tiempo fueron abandonadas o absorbidas por la selva. En otras palabras, tal vez los conquistadores no estaban completamente equivocados, simplemente no entendían lo que estaban viendo. La diferencia es sutil, pero cambia todo, porque en lugar de una ciudad imposible hecha de riquezas infinitas, lo que emerge es una historia mucho más compleja, una de sociedades que lograron prosperar en uno de los entornos más desafiantes del planeta, dejando huellas que solo ahora comenzamos a redescubrir. Y entonces, el mito del Dorado adquiere un nuevo significado. Ya no se trata de encontrar oro, sino de reconstruir un pasado perdido, de entender cómo culturas enteras pudieron desaparecer sin dejar rastros evidentes durante siglos, de cuestionar cuánto de nuestra historia está incompleta y cuánto permanece aún oculto, esperando a ser revelado. Pero esta nueva perspectiva también trae consigo una inquietud, porque si durante tanto tiempo subestimamos lo que existía en la selva, ¿qué más podríamos estar pasando por alto? Tal vez El Dorado nunca fue lo que creíamos, pero eso no lo hace menos real, solo lo hace más difícil de encontrar. Y mientras la ciencia comenzaba a reescribir parte de esta historia, el mito seguía evolucionando en otro terreno, el de la imaginación colectiva. Porque El Dorado no solo sobrevivió en libros antiguos o expediciones olvidadas, sino que encontró un nuevo hogar en la cultura popular, donde la línea entre realidad y fantasía se volvió aún más difusa. A lo largo de los siglos XIX y XX, la leyenda fue reinterpretada una y otra vez. Escritores, aventureros y cineastas tomaron la historia original y la transformaron en relatos cargados de misterio, peligro y maravilla. La ciudad de oro dejó de ser un objetivo geográfico, para convertirse en un escenario simbólico, un lugar donde todo podía suceder.
Películas, novelas y relatos de aventuras comenzaron a presentar El Dorado como un sitio casi mítico, protegido por la selva, escondido de la civilización moderna, esperando ser descubierto por el protagonista adecuado. En estas versiones, la ciudad no solo estaba llena de riquezas, sino también de secretos, trampas y, en algunos casos, incluso elementos sobrenaturales. Este cambio no fue casual. Reflejaba algo mucho más profundo, la necesidad humana de seguir creyendo en lo desconocido. Incluso en una era donde los mapas estaban prácticamente completos y la ciencia ofrecía explicaciones para casi todo, El Dorado seguía representando esa última frontera, ese lugar donde la lógica podía fallar. Lo interesante es que, mientras la ficción amplificaba el mito, la realidad seguía a porta. Dos pequeños fragmentos que lo mantenían vivo. Nuevos hallazgos arqueológicos, descubrimientos inesperados y reinterpretaciones de fuentes antiguas continuaban sugiriendo que la historia de América del Sur aún no estaba completamente escrita. Y así, el mito comenzó a existir en dos niveles al mismo tiempo. Por un lado, como una historia fantástica, alimentada por la cultura popular, donde la ciudad dorada seguía intacta, esperando a ser encontrada. Por otro, como un enigma histórico real, donde cada descubrimiento aportaba una pieza más a un rompecabezas incompleto. Lo fascinante es que ambos niveles se alimentaban entre sí. La ficción inspiraba nuevas investigaciones, y los descubrimientos reales inspiraban nuevas historias. Era un ciclo constante que mantenía viva la leyenda, adaptándola a cada época sin perder su esencia. Pero en medio de todo esto, surgía una pregunta cada vez más difícil de ignorar. Si El Dorado había cambiado tanto con el tiempo, si había pasado de ser un hombre a una ciudad, de una ciudad a un imperio, y de un imperio a un símbolo, entonces, ¿qué era realmente? ¿Un lugar que nunca existió? ¿O una historia que nunca dejó de transformarse? Y tal vez, en esa transformación constante, se escondía la verdadera razón por la que nunca pudo ser encontrado. Porque no importa cuántas expediciones se hayan realizado, cuántos mapas se hayan dibujado, cuántas teorías se hayan propuesto, siempre parecía estar un paso más allá, como si el propio mito se negara a ser alcanzado. Y en ese punto, la historia deja de tratar únicamente sobre exploradores, mapas o civilizaciones perdidas, y empieza a hablar directamente de nosotros. Porque la búsqueda del Dorado, en el fondo, nunca fue solo sobre encontrar oro, sino sobre algo mucho más profundo, la necesidad humana de perseguir aquello que parece inalcanzable. Desde los primeros relatos en el siglo XVI, pasando por expediciones como las de Gonzalo Jiménez de Quesada o Sir Walter Raleigh, hasta las investigaciones modernas, hay un elemento que nunca cambió, la convicción de que algo extraordinario debía existir más allá de lo conocido. Esa convicción es poderosa. Es la misma que ha impulsado descubrimientos reales a lo largo de la historia, pero también la que ha llevado a errores, malinterpretaciones y obsesiones peligrosas. En el caso del Dorado, ambas cosas ocurrieron al mismo tiempo. Por un lado, motivó la exploración de territorios desconocidos. Por otro, provocó tragedias, conflictos y decisiones impulsadas más por la ambición que por la razón. Lo interesante es que este patrón no es exclusivo del pasado. A lo largo del tiempo, la humanidad ha creado sus propios El Dorado modernos, objetivos que prometen éxito absoluto, respuestas definitivas o recompensas extraordinarias. Ideas que, al igual que la Ciudad Dorada, parecen estar siempre un poco más allá del alcance, pero lo suficientemente cerca como para seguir intentándolo. En ese sentido, la leyenda deja de ser un episodio histórico y se convierte en un reflejo de cómo interpretamos el mundo, de cómo transformamos historias en creencias, y de cómo esas creencias pueden llegar a definir nuestras acciones. Porque los conquistadores no eran simplemente ingenuos, estaban respondiendo a una narrativa que, para ellos, tenía sentido. Y quizá ahí está una de las claves más importantes de todo este misterio. El Dorado no sobrevivió durante siglos porque fuera real en términos físicos, sino porque era creíble, porque encajaba perfectamente en una época marcada por la conquista, la expansión y la búsqueda constante de riqueza. Era una idea que no solo era posible, era inevitable, pero con el paso del tiempo, esa inevitabilidad comenzó a desvanecerse. La ciencia, la exploración sistemática y el conocimiento acumulado empezaron a reducir los espacios donde una ciudad así podría esconderse. El mundo se volvió más pequeño, más conocido, y aún así, la historia no desapareció. Porque incluso cuando todo parece indicar que no hay nada más por descubrir, siempre queda esa sensación, esa pequeña duda que se resiste a desaparecer, la misma que impulsó a tantos exploradores siglos atrás.
Y es precisamente esa duda la que mantiene viva la historia. Porque mientras exista la posibilidad, por mínima que sea, de que algo haya sido pasado por alto, El Dorado seguirá existiendo, no como un lugar en el mapa, sino como una idea que se niega a desaparecer. Y cuando una idea logra sobrevivir tanto tiempo, atravesando siglos, culturas y formas de pensamiento, deja de ser simplemente una historia, se convierte en algo más cercano a una leyenda universal. El Dorado ya no pertenecía únicamente a América del Sur ni a la época de los conquistadores. Se había transformado en un símbolo global, capaz de adaptarse a cualquier contexto. A medida que avanzaba el tiempo, historiadores y estudiosos comenzaron a analizar la leyenda desde nuevas perspectivas. Ya no se preguntaban únicamente si la ciudad existió o no, sino porque la historia había tenido tanto impacto. ¿Qué la hacía tan irresistible? ¿Por qué tantas personas, incluso frente a la falta de pruebas, estaban dispuestas a creer? Algunos encontraron respuestas en la psicología humana. La idea de un lugar lleno de riquezas infinitas conecta directamente con deseos profundos: seguridad, poder, trascendencia. El Dorado no solo prometía oro, prometía una transformación total de la vida de quien lo encontrara. Otros enfoques se centraron en el contexto histórico. Durante el auge de la conquista, Europa estaba en plena expansión, impulsada por la búsqueda de recursos y nuevas rutas comerciales. En ese escenario, una historia como la del Dorado no solo era atractiva, era funcional. Servía como justificación, como motivación, como combustible para continuar avanzando hacia lo desconocido. Pero también hubo quienes miraron la leyenda desde una perspectiva más crítica. Señalaron cómo las interpretaciones europeas ignoraron, o directamente distorsionaron, el significado original de las culturas indígenas, como la de los muiscas. Lo que para ellos era un acto espiritual, fue transformado en una narrativa de riqueza material. Y en ese proceso, se perdió gran parte del verdadero significado. Este contraste revela algo importante. El Dorado no solo es una historia sobre búsqueda, es también una historia sobre interpretación, sobre cómo diferentes culturas pueden entender un mismo relato de maneras completamente distintas, y sobre cómo esas interpretaciones pueden cambiar el rumbo de la historia. Porque si los conquistadores hubieran entendido el ritual muisca en su contexto original, tal vez la historia habría sido muy diferente. Tal vez no habría habido expediciones interminables, ni mapas llenos de lugares imaginarios, ni vidas perdidas persiguiendo una ilusión. Pero entonces, tampoco existiría la leyenda tal como la conocemos. Y es ahí donde surge una paradoja interesante. El Dorado, en su forma más conocida, es el resultado de un error. Una confusión que creció hasta convertirse en uno de los mitos más persistentes de la historia. Sin embargo, ese error también dio origen a exploraciones, descubrimientos y preguntas que de otra manera quizá nunca se habrían planteado. Así que, de alguna forma, incluso sin haber sido encontrado nunca, El Dorado logró cambiar el mundo. Y eso nos lleva a una reflexión inevitable. ¿Es necesario que algo sea real para tener un impacto real? ¿O basta con que las personas crean en ello con la suficiente fuerza? Porque si la historia del Dorado nos ha enseñado algo, es que la línea entre realidad y creencia puede ser mucho más difusa de lo que imaginamos. Y, a veces, mucho más poderosa. Y esa difusa línea entre realidad y creencia no solo marcó el pasado, también sigue influyendo en cómo entendemos el presente. Porque, aunque hoy contamos con herramientas científicas, tecnología avanzada y una visión más crítica de la historia, seguimos siendo vulnerables a ese mismo impulso que dio vida a El Dorado, la necesidad de encontrar respuestas extraordinarias a partir de indicios incompletos. En el caso de la Ciudad Dorada, esa necesidad llevó a generaciones enteras a interpretar señales ambiguas como pruebas contundentes. Un objeto de oro encontrado en una laguna no era visto como una ofrenda ritual, sino como evidencia de riquezas aún mayores escondidas en algún lugar cercano. Un relato indígena no era entendido en su contexto cultural, sino traducido a una lógica europea centrada en la acumulación. Lo interesante es que este tipo de interpretación selectiva no ha desaparecido. A lo largo de la historia moderna, han surgido múltiples teorías sobre civilizaciones perdidas, ciudades ocultas y conocimientos olvidados. Algunas con base científica, otras impulsadas más por la especulación. Y en muchos casos, el patrón se repite. Pequeñas piezas de información que, al ser sacadas de contexto, construyen narrativas mucho más grandes de lo que realmente indican. Sin embargo, eso no significa que todo sea falso, porque, como ya hemos visto, la Amazonía se ocultaba,
y sigue ocultando evidencias de culturas complejas que durante mucho tiempo fueron subestimadas. Descubrimientos recientes han demostrado que grandes extensiones de la selva fueron habitadas, modificadas y organizadas por sociedades que dejaron una huella profunda, aunque difícil de detectar a simple vista. Esto nos coloca en una posición curiosa. Por un lado, sabemos que El Dorado como ciudad de oro probablemente nunca existió. Por otro, también sabemos que la realidad fue mucho más sofisticada de lo que se pensaba. Y en ese punto intermedio, entre el mito y la evidencia, es donde la historia se vuelve realmente fascinante, porque obliga a cuestionar nuestras propias certezas. Nos recuerda que el conocimiento no es estático, que lo que hoy damos por hecho puede cambiar mañana, y que incluso los errores del pasado pueden contener fragmentos de verdad. El problema no es creer en algo, sino dejar de cuestionarlo. Y tal vez ahí está una de las lecciones más importantes que deja la leyenda del Dorado. No se trata solo de una ciudad que nunca fue encontrada, sino de una advertencia sobre cómo construimos nuestras propias narrativas, sobre cómo interpretamos lo desconocido, y sobre la facilidad con la que podemos transformar una historia en una verdad incuestionable. Porque al final, El Dorado no desapareció, simplemente cambió de forma. Y aunque hoy ya no enviamos expediciones en busca de una ciudad de oro, seguimos persiguiendo ideas que, de una forma u otra, cumplen el mismo papel. Promesas de descubrimientos extraordinarios, respuestas absolutas, soluciones perfectas. La diferencia es que ahora tenemos más herramientas para analizarlas, pero también más razones para no dejar de cuestionarlas. Y eso nos lleva a la parte final de esta historia. Porque si El Dorado no era un lugar, ni un imperio, ni una ciudad perdida, entonces, ¿qué era realmente lo que todos estaban buscando? La respuesta, aunque pueda parecer decepcionante a primera vista, es también la más reveladora, porque lo que realmente estaban buscando nunca fue solo oro. Era algo mucho más intangible, más difícil de definir y, en cierto sentido, mucho más poderoso. Para los conquistadores del siglo XVI, El Dorado representaba la promesa de riqueza absoluta, pero también la posibilidad de cambiar su destino. Hombres como Lope de Aguirre o Gonzalo Jiménez de Quesada no solo se adentraron en territorios desconocidos por ambición, sino por la idea de alcanzar algo que los colocara por encima del resto. El Dorado era, en esencia, una oportunidad, pero con el paso del tiempo, esa oportunidad fue transformándose. Para exploradores posteriores, como Alexander von Humboldt, el interés ya no estaba en encontrar una ciudad de oro, sino en comprender el mundo. En ese cambio de enfoque, El Dorado dejó de ser un objetivo físico y se convirtió en una pregunta abierta, una que impulsaba la curiosidad más que la codicia. Y en épocas más recientes, la leyenda ha seguido evolucionando aún más. Hoy, El Dorado puede interpretarse como una metáfora, un símbolo de aquello que perseguimos con la esperanza de que lo cambie todo: éxito, conocimiento, reconocimiento, incluso sentido. Cada época, cada persona, construye su propia versión de esa ciudad dorada, adaptándola a sus deseos y aspiraciones. Lo interesante es que, en todos los casos, hay un elemento en común. La búsqueda nunca termina del todo, porque incluso cuando se descarta una versión del mito, surge otra. Cuando se demuestra que una teoría no es correcta, aparece una nueva interpretación. Es un ciclo constante, impulsado no por la existencia real del Dorado, sino por la necesidad de seguir buscándolo. Y eso explica por qué, después de tantos siglos, la historia sigue vigente. No porque estemos cerca de encontrar una ciudad perdida llena de oro, sino porque seguimos reconociendo en ella algo propio, algo que conecta con esa parte humana que se resiste a aceptar límites definitivos. En ese sentido, El Dorado nunca fue un destino, fue un impulso que llevó a explorar continentes, a cuestionar conocimientos establecidos y a imaginar posibilidades más allá de lo evidente. Y aunque ese impulso a veces condujo a errores o tragedias, también abrió caminos que de otra manera quizá nunca se habrían recorrido. Así que, al final, la pregunta ya no es dónde está El Dorado, sino por qué seguimos buscándolo. Porque tal vez la verdadera ciudad dorada no está escondida en la selva, ni en un lago, ni en un mapa antiguo, sino en esa constante necesidad de ir más allá, de descubrir, de entender. Y justo cuando parece que hemos llegado a una conclusión, la historia guarda un último giro, uno que no habla del pasado, sino del presente, y de algo que, incluso hoy, podría cambiar la forma en que vemos todo este misterio. Ese último giro no tiene que ver con una expedición perdida ni con un mapa antiguo olvidado, sino con algo mucho más cercano,
la forma en que seguimos explorando el mundo hoy. Porque aunque ya no haya conquistadores atravesando selvas en busca de oro, la búsqueda no se ha detenido. Simplemente ha cambiado de herramientas. En pleno siglo XXI, científicos, arqueólogos y exploradores utilizan tecnología que los antiguos buscadores del dorado jamás habrían imaginado. Satélites, sensores remotos, escaneos LIDAR, herramientas capaces de revelar lo que el ojo humano no puede ver. Y lo más sorprendente es que, gracias a ellas, la selva amazónica sigue entregando secretos. En los últimos años, se han identificado extensas redes de asentamientos antiguos, estructuras geométricas y sistemas de caminos que permanecieron ocultos durante siglos. Algunos de estos descubrimientos han surgido en regiones de Bolivia y Brasil, donde la vegetación había cubierto por completo cualquier rastro visible de actividad humana. Estos hallazgos no apuntan a una ciudad dorada en el sentido clásico, pero sí a algo que, en cierto modo, resulta igual de impactante: civilizaciones capaces de adaptarse, prosperar y transformar su entorno de maneras que apenas comenzamos a comprender. Y entonces, la historia da un giro casi irónico. Después de siglos buscando una fantasía, la humanidad comienza a descubrir una realidad que, aunque menos brillante en apariencia, es mucho más compleja y fascinante. Una realidad que no se basa en oro, sino en conocimiento, en organización, en la capacidad de construir sociedades en armonía con uno de los ecosistemas más desafiantes del planeta. Pero lo más interesante es que estos descubrimientos no cierran el misterio, lo amplían. Porque cada nueva estructura encontrada, cada rastro de una antigua civilización, plantea nuevas preguntas. ¿Cuántas más están ahí, ocultas bajo la selva? ¿Qué tan extensas eran realmente estas sociedades? ¿Y por qué desaparecieron? En cierto sentido, seguimos en la misma posición que los primeros exploradores, rodeados de incógnitas, tratando de interpretar señales incompletas. La diferencia es que ahora sabemos algo que ellos no sabían, que la realidad puede ser mucho más sorprendente que la leyenda. Y aún así, la sensación es la misma. Esa idea persistente de que todavía hay algo más allá, algo que aún no hemos descubierto del todo. Porque si la historia del Dorado nos ha enseñado algo, es que el misterio no desaparece cuando encontramos respuestas, simplemente cambia de forma. Y es precisamente en ese cambio constante donde la historia encuentra su punto más inquietante, porque después de todo lo descubierto, de todas las expediciones, teorías y avances tecnológicos, aún queda una sensación difícil de ignorar, la de no haber llegado realmente al final. A lo largo de más de 5 siglos, el Dorado ha pasado de ser un hombre cubierto de oro a una ciudad legendaria, luego a un imperio oculto y finalmente a un símbolo. Cada etapa parecía acercarnos a una respuesta definitiva, pero en lugar de eso, lo que obteníamos era una nueva versión del misterio. Y quizá eso no es un accidente, porque en el fondo, el Dorado nunca fue una meta diseñada para ser alcanzada, sino una historia destinada a evolucionar, una narrativa que se adapta a cada época, reflejando lo que cada generación considera valioso, desconocido o posible. Para los conquistadores, era riqueza. Para los exploradores científicos, era conocimiento. Para la cultura moderna, es un símbolo de lo inalcanzable. Y en todos los casos, cumple la misma función: empujar a las personas a ir más allá de lo que creen posible. Pero esa misma función tiene un lado más oscuro. La búsqueda del Dorado también dejó un rastro de consecuencias reales. Territorios invadidos, culturas incomprendidas, vidas perdidas en expediciones que nunca regresaron. La leyenda no solo inspiró, también distorsionó, justificó decisiones y alimentó ambiciones que ignoraban la realidad de quienes ya habitaban esas tierras. Y ahí es donde la historia se vuelve más compleja, porque no se trata solo de un mito fascinante, sino de un recordatorio de cómo las ideas pueden tener un impacto tangible en el mundo. De cómo una interpretación errónea puede escalar hasta convertirse en una fuerza capaz de cambiar el curso de la historia. Sin embargo, incluso con todo eso, el Dorado no desaparece, permanece, no como una ciudad oculta en la selva, ni como un tesoro esperando ser encontrado, sino como una especie de eco, una idea que resuena cada vez que la humanidad se enfrenta a lo desconocido. Y tal vez por eso sigue siendo tan difícil soltarla por completo. Porque hacerlo implicaría aceptar que no todo tiene una respuesta espectacular, que algunos misterios no conducen a riquezas ni descubrimientos extraordinarios, sino a una comprensión más simple, pero también más incómoda, que lo que buscábamos no era lo que creíamos. Y aún así, incluso con esa posibilidad sobre la mesa, hay algo dentro de nosotros que se resiste a cerrar la historia, que insiste en dejar una puerta abierta, por pequeña que sea.
porque mientras exista esa puerta, el de Dorado seguirá vivo, porque al final, cerrar completamente la historia del Dorado significaría hacer algo que la humanidad rara vez está dispuesta a hacer, renunciar por completo al misterio. Después de siglos de búsqueda, de relatos que cruzaron océanos, de expediciones que desafiaron lo imposible, la conclusión más honesta parece ser también la más inesperada. Nunca hubo una ciudad de oro esperando ser encontrada, no en la forma en que fue imaginada, no como ese lugar perfecto donde la riqueza lo cubría todo. Pero eso no convierte la historia en un fracaso. Al contrario, la redefine, porque en el proceso de buscar algo que no existía como se creía, se descubrieron territorios, culturas y conocimientos que de otra manera habrían permanecido ocultos durante mucho más tiempo. Se trazaron mapas, se documentaron civilizaciones, se amplió la comprensión del mundo. La búsqueda del Dorado, aunque basada en una ilusión, produjo consecuencias reales. Y quizá ahí está la verdadera ironía, que una historia nacida de una mala interpretación, como el ritual de los muiscas en la laguna de Guatavita, haya terminado impulsando siglos de exploración y conocimiento. Que una idea equivocada haya sido, al mismo tiempo, una de las fuerzas más poderosas para expandir los límites de lo conocido. Pero incluso con todo eso claro, hay algo que no cambia. La sensación de que todavía hay preguntas sin responder. Porque aunque hoy entendamos mejor el origen del mito, la selva amazónica sigue siendo en gran parte un territorio lleno de secretos. Las nuevas tecnologías han revelado fragmentos de lo que alguna vez existió, pero también han dejado en evidencia cuánto falta por descubrir. Y en ese espacio, entre lo que sabemos y lo que aún ignoramos, el Dorado sigue teniendo un lugar, no como una promesa literal de oro, sino como un recordatorio de que la curiosidad puede llevarnos lejos, pero también de que nuestras interpretaciones pueden desviarnos, de que el deseo de encontrar algo extraordinario puede impulsarnos a explorar, pero también a creer en lo que queremos ver. Y tal vez esa sea la verdadera lección de toda esta historia, que el valor no estaba en encontrar la ciudad dorada, sino en el camino que se recorrió buscándola, en las preguntas que surgieron, en los errores que se cometieron, en los descubrimientos que se hicieron sin haber sido planeados. Porque, en última instancia, el Dorado nunca fue un lugar, fue una idea que sobrevivió al tiempo, que cambió de forma una y otra vez, y que aún hoy, de alguna manera, sigue viva cada vez que miramos hacia lo desconocido y nos preguntamos qué más podría estar ahí, esperando a ser descubierto.